Vamos a continuar y en este momento vamos a proceder con la lección o el tema número 4 titulado Los fundamentos del hogar. Y para ello deseamos orar para solicitar la dirección de Dios. Los fundamentos del hogar parten del principio en cuanto a que el lugar más atractivo del mundo para cualquier individuo debe ser el hogar. Todos recordamos la frase típica, hogar, dulce hogar. Y en ese sentido queremos analizar la clase de hoy con los principios básicos de lo que corresponde a un lugar que debe ser un hogar y que es de hecho el más atractivo. En Hogar Cristiano, página 17, se nos dice, aunque incumbe a los padres responsabilidades pesadas con respecto a velar cuidadosamente por la felicidad y los intereses futuros de sus hijos, también les incumbe el deber de hacer el hogar tan atractivo como sea posible. Esto tiene consecuencias mucho mayores que la adquisición de bienes y de dinero. El hogar no debe carecer de alegría. El sentimiento familiar debe conservarse vivo en el corazón de los hijos para que puedan recordar el hogar de su infancia como el lugar de paz y felicidad más próximo al cielo. Fíjense qué significativo. Así que aquí se nos habla de varias características que el hogar debe tener. Se nos dice que debe ser un hogar alegre. Debe haber alegría en el hogar. Más, se nos dice que los hijos deben recordar el hogar como el más próximo al cielo por caracterizarse por la paz y por la felicidad. Nos dice más. En tal caso, cuando lleguen a la madurez, procurarán a su vez ser un consuelo y una bendición para sus padres. El hogar debe ser para los niños el sitio más agradable del mundo. Y la presencia de la madre en él debe ser su mayor atractivo. Los niños son por naturaleza sensibles y amantes. Es fácil contentarlos o hacerlos infelices. Por medio de suave disciplina, palabras y actos cariñosos, las madres pueden conquistar el corazón de sus hijos. Así que el hogar debe ser el lugar más agradable del mundo. Fíjense el gran reto que tenemos como padres. Hasta ahora tenemos 4 requisitos básicos. Alegría, paz, felicidad, que sea el lugar más agradable. Pero vamos al detalle. Estos son los principios genéricos. En Hogar Cristiano, página 17, se nos dice, la limpieza, el aseo y el orden son indispensables para la administración apropiada de la familia. No son una opción. No es un elemento secundario. Así que aquí se nos habla de la limpieza, el orden, como elementos primordiales más, dice indispensables. Así que la limpieza, el aseo y el orden. Y básicamente, para que realmente sea el lugar más agradable, para que pueda morar la alegría, la paz y la felicidad, debe haber orden, debe haber limpieza y debe haber aseo. Así que no es algo secundario el orden, porque en todo acto y en que se reproduce en el hogar, es como una introducción al hogar futuro. Así que la limpieza, el orden y el aseo que los padres ofrecen en el hogar es un acto de educación silenciosa por medio del ejemplo precisamente a esas futuras generaciones que tendrán como resultado ese mismo hogar. Leamos todavía algo más. Pero cuando la madre considera esas virtudes como deberes de la máxima importancia en su vida, y para consagrarse a ellos descuida el desarrollo físico, mental y moral de sus hijos, comete un triste error. Es decir, el balance debe mantenerse. Es decir, no es que
la madre va a estar limpiando, ordenando todo el tiempo y se olvida siquiera de que sus hijos están ahí, de atenderlos, de sentarse con ellos, de hablar, de ayudarles. Debemos mantener el correcto equilibrio, pero la limpieza, el orden y el aseo es indispensable en el hogar. Vayamos con más detalle al orden. En el hogar cristiano, las páginas 18 y 19 dicen: desagrada a Dios ver en cualquier persona desorden, negligencia y falta de esmero. Así que es un acto desagradable delante de Dios el observar en un individuo, sea este singulo o en el conjunto comunitario del hogar, en la extensión de la familia, desorden, negligencia o falta de esmero. Inclusive continúa matizándonos este mismo pensamiento la cita del siguiente modo: estas deficiencias son males graves y tienden a privar a la esposa de los afectos del esposo cuando éste aprecia el orden y el tener hijos bien disciplinados y una casa bien regentada. ¿Qué ocurre? Si hay un desorden tremendo en el hogar, eso produce malestar y produce impaciencia y produce distanciamiento de la otra persona, porque quizá el esposo está esperando que cuando llegue todo esté en orden, esté limpio, esté aseado, se vea bien, y llega y todo es un desorden terrible, y hay suciedad, y hay falta de aseo, y no hay organización, ni hay una buena regencia del hogar. Esto distancia y de algún modo disminuye la cercanía y también la afectividad entre los cónyuges. Una esposa y madre no puede hacer feliz y agradable su hogar a menos que se deleite en el orden, conserve su dignidad y ejerza un buen gobierno. Así que no se puede esperar felicidad, alegría o paz, o que el hogar sea el lugar más agradable del mundo y lo más cercano al cielo, si no hay orden. Si cada cosa tiene su lugar, si se puede visualizar un área en el debido orden, tendrá una proyección directa hacia pensamientos ordenados y acciones ordenadas. Por lo tanto, toda mujer deficiente en estas cosas debe comenzar enseguida a educarse al respecto y cultivar precisamente las cualidades que las cuales más carezca. Algunos quizás no han tenido la oportunidad de vivir en un hogar donde pudieran ver o pudieran aprender el orden. Sin embargo, esto no es disculpa. Aquí se nos dice que si no hemos tenido esa ventaja, debemos aprenderla y debemos esforzarnos por mantener el orden. Porque el orden exterior es un reflejo de qué calidad de orden tenemos también en nuestra mente. Eso es muy, muy significativo. Y debemos esforzarnos, nos dice así el espíritu de profecía. Ahora, debemos ser vigilantes y debemos ser diligentes. Habíamos hablado del correcto equilibrio. Y Hogar Cristiano, página 19, nos lo matiza en una forma muy significativa. Nos dice: cuando nos demos sin reserva al Señor, veremos los deberes sencillos de la vida familiar de acuerdo con su verdadera importancia y los cumpliremos como Dios quiere que lo hagamos. Debemos ser vigilantes y velar por la venida del Hijo del Hombre. También debemos ser diligentes. Se requiere de nosotros que obremos y esperemos. Debemos unir las dos actitudes. Esto equilibrará el carácter cristiano y lo hará simétrico y bien desarrollado. No debemos creer que nos toca descuidar todo lo demás y entregarnos a la meditación, el estudio, la oración. Ni tampoco debemos rebosar apresuramiento y actividad, con descuido de la piedad personal. La espera, la vigilancia y el trabajo deben combinarse en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores espirituales, así como la ejecución de esos valores en la práctica, deben estar en la misma medida. Si una esposa deja de estudiar, abandona la meditación, su oración personal con Dios, por centrarse únicamente
en el orden o en el aseo de la casa también es incorrecto. Es decir, no podemos abandonar uno sin descuidar el otro. Debemos mantener el correcto equilibrio. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé una mente ordenada, organizada y orientada de acuerdo a la perspectiva espiritual. Ahora, debemos organizarnos porque en un hogar hay mucho trabajo y todos debemos hacer algo y debemos hacerlo en la forma más eficiente posible con el fin de ahorrar tiempo, porque es uno de los talentos que todos hemos recibido. En el Hogar Cristiano, página 19, se nos dice: en muchos hogares la esposa y madre no tiene tiempo para leer a fin de mantenerse bien informada, ni tiene tiempo para ser la compañera de su esposo, ni para seguir de cerca el desarrollo intelectual de sus hijos. No hay tiempo ni lugar para que el querido Salvador sea su compañero íntimo. Poco a poco ella se convierte en una simple esclava de la casa, cuyas fuerzas, tiempo e interés son absorbidos por las cosas que perecen con el uso. Muy tarde despierta para hallarse casi extraña en su propia casa. Las oportunidades que una vez tuvo para influir en sus amados y elevarlos a una vida superior pasaron y no volverán jamás. Fíjense qué importante. La esposa, madre y mujer debe preocuparse de su propia formación también. En el momento que uno se convierte en madre, no quiere decir que todo el resto de su ser cesa, sino aquí se nos dice que debe ser compañera de su esposo, debe estar bien informada, debe leer, debe seguir formándose. No tiene que producirse una discrepancia de desarrollo entre cómo el esposo va creciendo y va desarrollándose a nivel espiritual y en el conocimiento de la palabra, mientras que su esposa se queda atrás, y prácticamente se convierten en desconocidos, especialmente en lo que se refiere al desarrollo espiritual e intelectual de ambos. Así que la esposa debe organizarse de tal manera que pueda tener tiempo para su estudio personal, para poder compartir con su esposo, para tener una conversación que el esposo la considere como la amiga mía, la compañera mía, la hermana mía, tal como leíamos en los cantares. Resuelvan los fundadores del hogar que vivirán conforme a un plan más sabio. Sea su fin primordial hacer agradable el hogar. Asegúrense los medios para aligerar el trabajo, favorecer la salud y promover la comodidad. Es decir, es un trabajo en conjunto y debe realizarse un plan también en conjunto para que todas las labores del hogar se hagan, para que haya limpieza, orden, aseo, para que sea un hogar alegre, en que reine la paz y la felicidad, que sea agradable, lo más cercano al cielo, y que al mismo tiempo el desarrollo espiritual e intelectual de cada uno de sus componentes sea paralelo. Todo el trabajo necesario que hagamos, sea lavar los platos, poner la mesa, atender a los enfermos, cocinar o lavar, es de importancia moral. Las tareas humildes que se nos presentan deben ser hechas por alguien. Y las que las cumplen deben sentir que están haciendo un trabajo necesario y honorable. Y que al cumplir su misión, por humilde que sea, realizan la obra de Dios tan ciertamente como Gabriel cuando era enviado a los profetas. Todos trabajan en su orden y en sus respectivas esferas. La mujer en su hogar, al desempeñar los sencillos deberes de la vida que deben ser realizados, puede y debe manifestar fidelidad, obediencia y amor tan sinceros como los que manifiestan los ángeles en su esfera. La conformidad con la voluntad de Dios hace que sea honorable cualquier trabajo que debe ser hecho. Así pues, en ningún momento el esposo o los hijos deben considerar como un trabajo de segunda categoría o un trabajo que realmente no merece reconocimiento el que hace la madre, sino todo lo contrario. Fíjense que el espíritu de profecía lo contrapone paralelamente al trabajo que hacen los ángeles. Inclusive se nos da el ejemplo específico de Gabriel. Así que el conseguir que el hogar sea el lugar más agradable,
que sea lo más semejante al cielo. Es una de las tareas mayores y en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, debe considerarse una tarea inferior, degradante o humillante, sino que todo trabajo que debe hacerse es digno delante del Señor. Y en este sentido es significativo tomar en consideración cómo una regencia de un hogar tiene una influencia directa sobre cómo los miembros de la familia se interrelacionan y consideran a cada uno de los miembros de la familia. Y para ello desearía que fuéramos a Proverbios capítulo 31 y leamos algunos elementos que nos van a ayudar bastante a comprender cómo la dinámica laboral, afectiva, económica, dentro del hogar con cada uno de los miembros de la familia influye en una forma directa en la proyección externa y en la condición interna de cada uno de ellos. Leamos en Proverbios 31 los versículos 10 y hasta 12. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Fíjense qué importante. Cuando aquí hablamos de estos 7 principios que hemos presentado aquí, establecemos también la relación que existe entre el esposo, la esposa, y después hablaremos también de los hijos, en el elemento básico que es el hogar. Y nos damos cuenta la valoración que el esposo tiene de la esposa. El versículo nos dice que la estima es superior a las piedras preciosas. Así que el esposo, al tener esa alta estima, a ennoblecer la acción que la esposa hace, no solamente está motivando y promoviendo su propio desarrollo, sino confirmando su propia dignidad. Así que hay una relación de apreciación y de reconocimiento. ¿Por qué razón? Y aquí se nos dice de algo muy importante. Dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Así que él confía. La confianza es un elemento básico en ese establecimiento y fundamentación del hogar. Dice, ¿pero por qué? Porque ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Así que ella regresa ese amor y esa confianza con bien. Todos los días hacia él. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Así que ella es diligente. Y es creativa, porque se nos dice que ella hace cosas con sus manos y toma su propia iniciativa. Y esa iniciativa que ella tiene es el resultado de ese aprecio, de esa valoración que él le tiene. Porque confía en ella, porque la considera capaz de hacer cosas. Ella también hace esas cosas. Dice que lo hace con voluntad. Dice, es como ave de mercader, como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Así que se preocupa de la administración interna del hogar. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al hueco y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre. Fíjense qué interesante. El amor, el cuidado que ella siente, la promueve también no solamente al bien hacia él, sino el bien hacia otros. Esa relación de placentera, de beneficio mutuo entre los esposos tiene esa proyección hacia el exterior. Y por eso nos dice
alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Así que el hogar no se limita simplemente a ese círculo cerrado, sino que tiene esa proyección al exterior, porque el núcleo está basada en la autoconfirmación de cada uno de sus miembros, basado en los principios celestiales. Dice, vamos analizando solamente algunos de los puntos. Dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Así que el éxito, el reconocimiento, la dignidad de él está directamente relacionada con la de ella. Porque es una asociación feliz el matrimonio. Así que no se puede esperar que una de las partes obtenga el éxito, crezca, tenga reconocimiento, cuando la otra parte está recibiendo el efecto contrario. Cuando ambos crecen, se desarrollan, se autoconfirman, se autosostienen, teniendo como eje principal su relación con Dios, ambos son ennoblecidos y honrados en el interior y hacia el exterior. Fuerza y honor son su vestidura. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Así que es una mujer sabia, que no habla por hablar, que no hace cosas por hacerlas, sino que se nos dice que abre su boca con sabiduría, pero al mismo tiempo es clemente, es misericordiosa, es llena de amor y comprensión. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, es diligente, laboriosa. Y ahora viene el otro elemento, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurados y su marido también la alaba. Así que el resultado de esta interrelación que ha formado el hogar ha dado como resultado hijos que también alaban y consideran a la madre y al padre, porque se ha creado un hogar que cumple los requisitos establecidos anteriormente. Y se nos dice algo muy importante. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Las palabras, las acciones, las relaciones establecidas conforman los principios básicos de ese hogar que será lo más semejante al cielo. Quiera el Señor ayudarnos a comprender la importancia de estos fundamentos del hogar que en forma introductoria y básica estamos presentando. El Señor bendiga su palabra. Es mi deseo y oración. Amén.